Bienvenidas y bienvenidos al canal Dulce y Sano. Hoy vamos a cocinar donuts de calabaza. Para ello necesitaremos calabaza cocida, asada o como tú prefieras, pero tiene que estar cocinada. La vamos poniendo en el bol donde la vayamos a batir. Claras de huevo. Harina de coco, harina de trigo sarraceno, bebida de almendras o la bebida vegetal que prefieras. Puedes utilizar leche si en tu casa la utilizas, yo no utilizo leche. Endulzante al gusto, nosotros usamos como siempre el de MyProtein. Gasificantes el tigre, aunque puedes utilizar levadura si no tienes gasificante. Le echamos un sobredoble y ahora vamos a batirlo todo bien. Cuando ya lo tengamos todo batido, vamos a meterlo en una manga pastelera para que nos sea más fácil echarlo en el molde. Ponemos toda la masa bien en la manga pastelera y después lo vamos echando poco a poco en el molde. Veréis que así es mucho más fácil. Engrasamos el molde con un poquito de aceite de oliva, en nuestro caso. Tú puedes utilizar la grasa que prefieras. Y vamos poniendo un poquito de masa en cada hueco de nuestro molde de donuts. Ya ves que no he hecho demasiada, me gusta que queden más bien pequeñitos, que no que se salgan por fuera. Y con esta cantidad de masa me ha dado para 6 donuts. Les damos unos golpecitos para que quede la masa bien asentada y completamente uniforme, y lo llevamos al horno 180 grados unos 12 minutos aproximadamente. Cuando ya estén un poquito templados los vamos sacando del molde, los desmoldamos y lo ponemos en una rejilla para ir poniéndole la cobertura. Ahí ya lo dejamos a vuestro gusto. Nosotros vamos a ponerle chocolate negro y por encima vamos a ponerle diferentes cosas, ya veréis, ahora os lo enseño. Para mancharnos menos vamos a utilizar un accesorio, unas pinzas, y así nos manchamos menos las manos al bañarlos de chocolate. Pero es un pequeño truquillo por si tenéis una pinza en casa que no sea muy grande, para meter en el agujerito del donut y así mancharos un poquito menos las manos. Pero si no, también lo podéis hacer a la vieja usanza, metiendo las manos dentro y ya está. Que no pasa nada, que las manos se lavan. Nosotros le hemos echado coco, cereza liofilizada, que es como cereza desecada básicamente, o sea, es una fruta deshidratada. Y virutas de colores.
Espero que hayas disfrutado la receta de hoy y si es así, déjame tu like y tu comentario que me encanta y no olvides suscribirte para ver nuevas recetas cada semana.